Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que, la verdad, ha estado en boca de todos en las últimas semanas, un tema que ha generado muchísima controversia y especulación. Si lo habéis adivinado, vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que rodea a Diletta Leotta. Hoy vamos a analizar a fondo todo lo que se está diciendo sobre su separación, sobre Can Yaman y sobre todo, vamos a intentar desentrañar esos secretos que, según los titulares, están a punto de salir a la luz. He estado investigando a fondo, leyendo artículos, analizando entrevistas y creedme, hay mucho más de lo que parece a simple vista. Así que si os interesa este tema tanto como a mí, os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo porque os aseguro que vais a flipar. Pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido de mi canal y queréis estar al día de todas las novedades, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana que ha conquistado corazones en todo el mundo, siempre ha sido una figura muy mediática. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las presentadoras más queridas y seguidas. Pero claro, la fama tiene su precio y, en este caso, ese precio ha sido una constante vigilancia mediática sobre su vida personal, especialmente sobre sus relaciones amorosas. El escrutinio al que se somete a las figuras públicas, especialmente a las mujeres, es implacable. Cada paso que dan es analizado, juzgado y muchas veces tergiversado. Su relación con el actor turco Can Yaman fue sin duda uno de los romances más seguidos y comentados de los últimos tiempos. Desde el principio, la pareja generó una enorme expectación. Dos personalidades atractivas, exitosas y con legiones de fans unidas por el amor. ¿Qué podría salir mal? Pues, aparentemente, muchas cosas. La historia de Diletta y Can, aunque aparentemente idílica, es un recordatorio de que la vida real rara vez se ajusta a los cuentos de hadas que vemos en las redes sociales. Recordemos un poco los inicios de esta historia. La relación de Diletta y Can surgió como un torbellino. Fue algo rápido, intenso y muy público. Se les veía juntos en viajes paradisíacos, compartiendo fotos románticas en redes sociales y derrochando amor en cada aparición pública. Incluso se habló de compromiso, de boda inminente. Todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando cada beso, cada abrazo, cada mirada cómplice. El mundo entero estaba pendiente de su romance. Pero como suele ocurrir, la realidad a veces es muy diferente a lo que se muestra en Instagram. Los rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como había empezado la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de presiones mediáticas y sobre todo, de una incompatibilidad de agendas. El brillo inicial comenzó a desvanecerse, dejando al descubierto las grietas que se estaban formando en su relación. Las exigencias de sus respectivas carreras, la distancia física y la constante atención mediática comenzaron a pasar factura. La confirmación de la ruptura llegó, como suele ser habitual en estos casos, de forma indirecta. Primero a través de fuentes cercanas a la pareja, luego con declaraciones ambiguas y finalmente con el silencio sepulcral de ambos protagonistas. Y es aquí donde empieza el baile de especulaciones. El silencio, en estos casos, a menudo alimenta aún más los rumores y las conjeturas. La gente empieza a rellenar los vacíos con sus propias teorías, creando un relato que a menudo se aleja mucho de la verdad. ¿Qué pasó realmente entre Diletta y Can? Esa es la pregunta del millón. Hay quienes apuntan a que la intensidad de la relación fue demasiado para ambos. Que la presión de los medios, las expectativas de los fans y la distancia física terminaron por dinamitar la pareja. La intensidad, que al principio les había atraído el uno al otro, se convirtió en una carga pesada de soportar. Las expectativas de los fans, que esperaban que su relación fuera perfecta y duradera, se convirtieron en una fuente de presión constante. Otros, en cambio, sostienen que existieron problemas de fondo, diferencias de carácter y de visión de futuro que hicieron imposible mantener la relación a largo plazo. Se habló incluso de posibles infidelidades, aunque esto nunca se confirmó. Las diferencias de carácter que al principio parecían complementarias, se convirtieron en un obstáculo insalvable. Sus diferentes visiones de futuro, tanto a nivel personal como profesional, los llevaron por caminos separados.
Pero lo que más me interesa de todo este asunto son los famosos secretos, que según algunos medios, Diletta podría estar a punto de revelar. ¿De qué secretos hablamos? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores de secretos ocultos, de traiciones y desengaños, siempre añaden un toque de morbo a este tipo de historias. La gente está ávida de detalles jugosos, de revelaciones impactantes que confirmen sus propias sospechas. Se rumorea que Diletta podría estar preparando un libro o una entrevista exclusiva en la que contaría su versión de la historia, sin tapujos y sin filtros. Y obviamente esto ha generado una enorme expectación. ¿Qué es lo que Diletta podría contar que aún no sepamos? Si finalmente decide romper su silencio, ¿qué impacto tendrá en la imagen pública de Can Yaman? Algunos medios aseguran que la presentadora podría revelar detalles sobre el lado más oscuro de la fama, sobre las presiones que sufrió durante su relación con Can y sobre las verdaderas razones que llevaron a la ruptura. Incluso se habla de que podría desvelar secretos inconfesables sobre la vida privada del actor turco. Diletta, como figura pública, ha experimentado de primera mano las luces y las sombras de la fama. Su testimonio podría arrojar luz sobre las dificultades que enfrentan las personas que viven bajo el constante escrutinio de los medios y el público. Claro, todo esto son solo rumores. Pero como dice el refrán, cuando el río suena. Así que es muy posible que en las próximas semanas o meses tengamos noticias sobre este tema. Y por supuesto, yo estaré aquí para contároslo todo al detalle. Yo, como vuestra fuente de información confiable, me comprometo a seguir de cerca este asunto y a manteneros informados de cualquier novedad que surja. Pero, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, lo que sí es cierto es que la ruptura de Diletta y Can ha sido un golpe duro para ambos. Ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, pero la sombra de la relación aún es muy alargada. Superar una ruptura nunca es fácil, especialmente cuando se ha producido bajo la atenta mirada del público. El proceso de sanación puede ser largo y doloroso, y requiere tiempo y paciencia. Diletta, por su parte, ha seguido centrada en su trabajo como presentadora deportiva. La vemos radiante en cada partido, demostrando su profesionalidad y su pasión por el fútbol. Además, se le ha relacionado con otros hombres, aunque ella siempre ha mantenido silencio al respecto. Su dedicación al trabajo es una forma de mantenerse ocupada y de distraerse de la tristeza que pueda sentir. Su silencio sobre su vida amorosa es comprensible, dado el escrutinio mediático al que ha sido sometida. Can, por su parte, ha regresado a Turquía y ha seguido trabajando en su carrera como actor. También se le ha visto rodeado de amigos y familiares, intentando superar el trago amargo de la ruptura. Regresar a sus raíces, rodearse de sus seres queridos y concentrarse en su trabajo es una forma de reconstruir su vida después de la ruptura. Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer Diletta y Can, lo importante es recordar que son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Y que, como todos, tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad. Es fácil olvidar que detrás de las figuras públicas hay personas reales, con sus propias vulnerabilidades y debilidades. Es importante recordar su humanidad y tratarlos con respeto y empatía. Así que, en lugar de juzgar o de alimentar rumores, creo que lo más sensato es desearles lo mejor a ambos y esperar a que si algún día deciden hablar, lo hagan con sinceridad y respeto. Desearles lo mejor es lo mínimo que podemos hacer. Si finalmente deciden compartir su versión de la historia, es importante que lo hagan en sus propios términos y que sean respetados por ello. Ahora bien, volviendo al tema de los secretos, creo que es importante ser cautelosos. No todo lo que se dice en los medios es verdad. Y muchas veces se inventan historias para generar audiencia. Así que antes de creernos todo lo que leemos o escuchamos, debemos contrastar la información y ser críticos. El periodismo sensacionalista a menudo se basa en rumores y especulaciones para atraer la atención del público. Es importante ser conscientes de esto y no creer ciegamente todo lo que se nos presenta. En el caso de Diletta, creo que es una mujer inteligente y con carácter. Si decide hablar, estoy segura de que lo hará de forma responsable y sin caer en provocaciones. Y sobre todo, estoy segura de que defenderá su verdad y su intimidad. Diletta ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de defender sus propios intereses. Si finalmente decide romper su silencio, estoy segura de que lo hará con la misma determinación y convicción. ¿Pero qué pensáis vosotros de todo esto?
¿Creéis que Diletta debería contar su verdad? ¿Pensáis que Khan también debería dar su versión de la historia? Me encantaría saber vuestra opinión. Vuestra opinión es muy importante para mí. Quiero saber qué pensáis de este tema y cómo lo veis desde vuestra perspectiva. Y hablando de opiniones, me gustaría saber qué os parece el estilo de Diletta Leotta. A mí personalmente me encanta su naturalidad, su elegancia y su capacidad para conectar con el público. Creo que es una de las mejores presentadoras deportivas del momento. Su estilo es una mezcla de sofisticación y sencillez, que la hace accesible y atractiva para el público. Pero bueno, ya me estoy enrollando demasiado. Creo que ya hemos analizado a fondo el tema de Diletta Leotta y sus secretos. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis encontrado interesante la información que os he compartido. Mi objetivo es manteneros informados y entretenidos, y espero haberlo logrado con este vídeo. En resumen, hemos hablado de la relación de Diletta Leotta y Khan Yaman, de su ruptura, de los rumores de crisis y sobre todo, de los secretos que, según algunos medios, podrían estar a punto de salir a la luz. Hemos analizado las diferentes teorías y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Espero que este análisis os haya servido para entender mejor este culebrón mediático y para formar vuestra propia opinión al respecto. Y recordad, lo más importante es ser cautelosos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. La capacidad de analizar críticamente la información que recibimos es fundamental en la sociedad actual. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría leer vuestros comentarios sobre este tema. ¿Qué os parece toda esta historia? ¿Tenéis alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre Diletta y Khan? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y estaré encantada de leerlos y responderlos. Vuestros comentarios son muy valiosos para mí. Me ayudan a entender qué tipo de contenido os gusta y cómo puedo mejorar mi canal. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle un like, de compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, de suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaríais a seguir creando contenido interesante para vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Espero que este vídeo os haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la fama en la vida personal. Hasta la próxima.